a compartir de las cosas que el Señor me ha ido enseñando. Nosotros en este lugar hemos orado en diversas ocasiones para que el Señor nos reparta sus dones, dones espirituales, que son dones que están preparados para la iglesia. Son dones que hacen que la iglesia funcione y que cada uno de nosotros como cristianos, como hermanos de la fe, como seguidores de Cristo, como ejemplo que somos dentro y fuera de nuestros hogares, podamos aprender y sobre todo podamos aprender qué es lo que hay de especial en nosotros. Pero si nosotros no explicamos qué son esos dones y para qué sirven, es inútil reconocer que tenemos algo si no sabemos cómo aplicarlo. Y entonces hoy, y vamos a hacer una oración cortitita, te doy gracias, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te pido, Padre, que este mensaje que tú has traído para nuestras vidas produzca, Señor, lo que tú quieres, el resultado que tú quieres en nosotros. Pon, Señor, pasa carbón encendido sobre mis labios, Señor, y abre los corazones, el entendimiento, el pensamiento, y ayúdanos a recibir lo que tú tienes, Padre, tanto para el quien está predicando como para quienes van a recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que ustedes vayan. Primero de Corintios, quiero que lo tengan, todavía no lo vamos a leer, pero sí quiero por favor que lo tengan listo. Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11. Este capítulo, estos libros de Corintios los escribió nuestro amado hermano Pablo. Pablo escribió una carta a una iglesia que estaba pasando por un momento de rebelión. Los hermanos empezaron a pelearse entre sí, empezaron a quererse, a sentirse poderosos, a sentirse especiales. Pablo fundó esa iglesia en una ciudad llamada Corintos. Pablo fundaba iglesias y seguía su ministerio, no se quedaba a establecerla como nosotros. Ponemos pastores, ¿verdad? Personas, líderes a cargo y seguimos haciendo obras por todas partes. 3 años tenía la iglesia fundada cuando empezaron a tener un inconveniente, un problema de egos. La iglesia estaba crecida. Algunos de ellos se sentían mejores, superiores que sus hermanos porque podían hacer cosas desde su punto de vista que otros no podían hacer. El libro de Corintios, Pablo lo escribió para solucionar ese problema. Se sentó año 55, más o menos. Corintio era una ciudad como New York. Estaba ubicada en una metrópoli, era una ciudad bastante avanzada para la era en la que se estaba viviendo. Tenía inclusive su propio puerto. Era una ciudad comercial, movida. Tal cual nosotros vemos cuando vamos a la ciudad de New York, que no duerme. Usted puede ir a cualquier hora y algo usted va a encontrar para hacer, algo usted va a encontrar para ver. Muchos clubes, los clubes de New Jersey cierran a las 12 o a la 1, pero los de Nueva York amanecen. Siempre hay algo. En medio de ese grupo de gentiles, en medio de ese grupo de personas, que es un gentil, el que no ha conocido a Dios. El gentil simple, aquellos que no habían hecho confesión de aceptar a Jesús, eran gentiles. Entre esa ciudad de gentiles, el pueblo empezó a distraerse. Se descuidó de su trabajo, se descuidó de la congregación y Pablo escribió una carta. Luis, por favor, ponme el primer capítulo.
Este lo voy a leer para que ustedes lo lean conmigo también. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre nosotros disensiones. Antes seas perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No nos confundimos, Luis y yo. Vamos a la pantalla que este es. ¿Cuál es ese? Primera de Corintios 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándose como se os llevaba a los ídolos del mundo. Un puntito, a los ídolos mudos, perdón, que también son lo del mundo. Sí son. Estos versículos, yo lo tengo aquí. Vamos a leerlo otra vez, por favor. ¿Ustedes tienen su Biblia? No, vamos a leerte de una vez. Gracias. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Yo quiero hacer la aclaración que la definición de don es un regalo, una dádiva, un regalo, un presente. Gracia especial o habilidad de hacer algo. Se usa también en un sentido irónico. Pablo nos enseña en estos capítulos acerca de los dones espirituales porque la iglesia tenía que salir de la ignorancia. Pablo les recuerda que antes de nosotros aceptar al Señor, antes cuando nosotros vivíamos y éramos parte del mundo, Pablo les está diciendo a su pueblo, a los gentiles, cuando ustedes no conocían a Jesucristo, ustedes se dejaban llevar por ídolos, por estatuas, por vírgenes. Ustedes andaban siguiendo cuadros, le hacían oraciones a cosas que no tienen vida, a ídolos que no pueden hablar, a objetos que no pueden hablar. Pero ahora nadie que hable por el Espíritu puede llamar anatema a Jesús. Ahora ustedes han conocido al Señor. Anatema quiere decir separado para maldecir, maldito. Ahora que ya ustedes saben, que ya ustedes no están como los borregos que eran antes, que se dejaban mal influenciar, que se sentaban a hacer oraciones, repitiendo cosas sin sentido, que se sentaban a hacer oraciones que no venían del corazón, que se sentaban a hacerle oraciones a cuadros, que se sentaban delante de velones a orarle a los santos, a los ángeles, a los niños divinos. Antes ustedes seguían la línea, pero ahora que usted ha conocido la verdad, cuando usted hace una de esas cosas, usted se convierte, eso es idolatría, en un idólatra. Ahora, si usted conoce a Dios,
Usted no puede seguir adorando las cosas que nosotros hacíamos en nuestra vida pasada. Ahora nosotros no podemos olvidar el sacrificio de Jesucristo. Ahora nosotros no podemos hacer la vista gorda a las cosas que ya nosotros sabemos y entendemos. Y Pablo les dice, si ustedes ahora vuelven a repetir ese comportamiento, ¿en qué nos convertimos? Volvemos a ser los borregos que seguían las líneas que nada tenían que ver con Dios. Pablo dice, ahora usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo lleva a reconocer la verdad. Ya no podemos ser engañados. Ahora, si nosotros caemos en el engaño, es una decisión. Es por voluntad propia. Nadie puede reconocer verdaderamente que Jesús es el Señor si no es a través del Espíritu Santo. Aquellos que ya tienen el Espíritu Santo somos los que conocemos, los que podemos ver y entender cuáles cosas vienen de Dios y cuáles no. En el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aunque hayan dones diferentes, aunque hayan ministerios diferentes, aunque cada uno de nosotros tenga una manera diferente de operar, todos esos dones vienen del mismo Dios. El Espíritu Santo es quien distribuye los dones en nosotros. Dios obra de muchas maneras y con todos nosotros, con cada persona, Dios elige lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. No todos los creyentes tenemos la misma habilidad. Yo sé que algunos de ustedes, y yo creo que eso es algo que nos pasa a todos, a veces no sabemos reconocer. Podemos ver en los demás las cosas especiales que a veces nosotros mismos no sabemos que vienen de Dios. Pero podemos ver cuando alguien tiene gracia al hablar. Podemos ver cuando una persona tiene cierto carisma, cuando una persona tiene el don del habla. Podemos ver cuando una persona, por ejemplo, como le pasa a Adriana, que la gente va donde ella y habla y habla y habla, y la gente, todo el mundo le cuenta sus problemas. Hay personas que pueden verlo, que cuando están compartiendo con sus amigos pueden ver que ese amigo tiene algo que lo hace diferente. Que ese amigo tiene una cualidad, un encanto, una presencia, a veces una amabilidad, a veces hasta una verdad cruel. Pero nosotros nos es más fácil verlo en nuestro amigo que verlo en nosotros mismos. Y pensamos que esos dones, que esas cosas súper especiales que Dios ha puesto en esa persona, nosotros no calificamos. O que no somos lo suficientemente buenos, porque a veces nosotros pensamos que eso se basa en nuestra santidad, en lo buen niño que somos, en lo perfecto que somos, pero no. Los dones son un regalo y son un regalo para la iglesia, para que la congregación se fortalezca. Son un regalo para que nosotros hagamos hoy lo que se hacía en el Nuevo Testamento, que se oraba, se estudiaba la palabra, se enseñaba
alguien tenía que enseñar a los niños, se oraba por sanidades, había muchos milagros. Y eso no ha cambiado. El Espíritu Santo que vivía en ellos es el mismo Espíritu Santo que habita hoy dentro de nosotros. El propósito de los dones no es para el beneficio personal. Hay una parte de la Biblia que dice que cuando ya tú has hecho todo lo que debías haber hecho, entonces eres considerado un siervo inútil. Delante de Dios, a veces a todos nos pasa. A veces nosotros pensamos que hemos hecho algo y que hemos hecho algo muy bien. Y uno dice, oye, pero qué buen trabajo. Oye, yo me esmeré, yo me fajé, yo tengo que dármela yo misma. O sea, yo tengo que reconocer lo bueno que estoy haciendo. Yo tengo que reconocer lo bien que he hecho. Yo tengo que reconocer que donde me mandaron a que fuera, yo fui. Cuando ya usted hizo todo eso, el 100% de todo lo que le tocaba, el Señor lo llama siervo inútil. Somos insignificantes en ese sentido. Insignificantes. Y hay algo que a mí que no sale de mi pensamiento y es, Dios puede hacer todas las cosas con un solo pensamiento. Dios no tiene ni siquiera que abrir su boca. Entonces, ¿por qué Dios nos usa a nosotros, que somos tan imperfectos, que somos egocéntricos, que somos altaneros, que tenemos tantas debilidades, que no conseguimos cumplir ni siquiera con las agendas que nosotros mismos programamos para nosotros? La unión dentro de la congregación es la base de los dones. El Señor sabe y quiere que nosotros nos esforcemos, aunque Él pueda hacerlo. Usted sabe que nosotros en algún momento, dice la Biblia, que estaremos gobernando con Él. Yo no sé dónde voy a estar, quizás me toque pelar papas, pero yo feliz, porque lo que Dios está haciendo es preparándonos, tanto dentro de nuestra congregación, como para ese gran día donde a nosotros nos toque. ¿Usted se imagina? Póngase, usted y Jesús, te amamos, Señor. Ven. ¿Usted se imagina? Sentados, junto a aquel que dijo, yo voy a mi casa a hacer mansiones para que ustedes vengan a vivir conmigo. Y a un Padre que dice que nosotros vamos a gobernar junto con Él. ¿Cómo llegamos delante de la presencia de Dios sin haber puesto en práctica las cosas más básicas que nosotros necesitamos para hacerlo posible? En la Biblia hubo una de las madres de 2 de los discípulos que fue donde Jesús y le dijo, yo quiero que tú pongas a mis hijos, todas las madres son así, tranquila, a tu diestra. Los discípulos en ese momento eran 11. Y ella fue y le dijo, yo quiero que donde tú, en tu trono, te sientes, pongas a mis hijos, a sus únicos 2 hijos que Dios les dio, a tu diestra, derecha e izquierda. Porque esa madre sabía que en sus hijos había algo especial. Y todas las madres lo pueden ver. Y nosotros aquí, ¿qué somos? Somos hijos de nuestro Padre Celestial.
Y nuestro Padre Celestial puede y sabe cuáles son esos dones especiales que el Señor depositó en cada uno de nosotros. Dice Pablo aquí, no es para beneficio personal ni para exaltación, sino por un bien común, para fortalecer, para ayudar a toda la comunidad cristiana. Yo tengo algo que tengo un tiempecito practicando y es ser bueno primero dentro de mi casa y después fuera de mi casa. Porque yo era lamparita en la calle y oscuridad dentro de mi hogar. Y no era con un sentido de maldad ni por ganas de molestar en mi casa. Es un mal hábito que nosotros desarrollamos. Porque en tu casa tú eres simpático y si los papás están aburridos, tienes que seguir de largo. Tú dices, buen día. Desde que tú empiezas a ver caras, tú con tus cercanos, tú te conoces. Tú conoces tu familia. Oye, desde que mami abre la nevera, yo oigo si la cerró bien o la tiró. Y ahí digo, paso más tarde. O déjame ir a saludarla. La chiquitita de mi casa tiene 5 años. Y desde que esa niña nació, ella amanece como le da la gana. El día que ella amanece feliz, todo el mundo es feliz. Pero, y eso es mucho beso, mucho abrazo. Pero el día que esa muchacha amanece aburrida, ella viene bajando la escalera y te dice, y tú buenos días, y te mira así. Y no te da. Esa es la prueba de que Dios hizo a las mujeres. Por eso fue que Dios hizo a las mujeres de último. Para tener más tiempo de descanso. Ese Padre nos dio intencionalmente todo lo que nosotros somos y tenemos. Todos esos encantos hay que aplicarlos primero dentro de nuestros hogares. Yo me di cuenta, con lo que decía, que yo soy simpática y agradable. Y a mí me gusta mucho hablar y me gusta mucho, ¿verdad?, hacer cuentos y reírme. Y entonces yo no entendía por qué dentro de mi casa no era que no era divertida, pero tenía mis momentos. Y yo dije, yo estoy llena de lo de Dios. Y yo soy lo que yo soy, me lo dije en ese momento, cuando estoy afuera. Entonces yo necesito que Dios, en ese momento, ¿verdad? Yo necesito que tú, Señor, me ayude a ser esa persona dentro de mi hogar, dentro de mi familia. Y esos son dones. Esos son los dones. Literalmente, eso es parte. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que todas estas cosas estos dones son para el uso de la congregación, pero son para el uso, hay que empezar por la familia, que es el primer ministerio. Antes de usted traer una ofrenda a la iglesia, usted tiene que darle desayuno a su gente en su casa, porque ese es su primer ministerio. Pablo continúa diciendo en el capítulo 8, porque a este es dada por el Espíritu, estos son los dones, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro por fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, géneros de lengua, y a otro interpretación de las lenguas.
Yo oraba mucho por el espíritu de sabiduría. Yo pensaba que el espíritu de sabiduría era tener mucho conocimiento y ya. O sea, saber mucho. Y yo pensaba, y esto es en serio, que yo me iba a acostar y la primera vez que lo pedí literal y le dije, Señor, tu palabra dice que el que pide con sabiduría tú se lo darás abundantemente. Y cuando yo me levanté, me puse a pensar en algo que yo no sabía, a ver si ya lo tenía. Y duré como 5 días. Toda la noche cuando me iba a acostar, yo decía, Señor, esta noche tú me vas a ser sabia. Y mañana yo me voy a levantar con el conocimiento que tenía Salomón. Y un día, en esa misma semana, escucho yo a Marcos que estaba dando una clase. Está terminando la clase, escuché un poquito y yo le dije, mira, a mí me gustó el tema del que estaban hablando. Y Marcos me dijo, ¿tú quieres que yo te incluya a la clase? Han pasado 6 años y mucho de mi conocimiento, que no es sabiduría, es conocimiento, ha venido de ahí. No son mágicos, están en nosotros, pero hay que trabajarlos. Usted no se va a acostar, mire que se lo digo por experiencia, y se va a levantar más sabio, no existe. Pero en este punto, el espíritu de sabiduría es la capacidad especial para poder aplicar correctamente la verdad de Dios. Para mí era saber muchas cosas. Capacidad especial para aplicar correctamente la verdad de Dios en situaciones difíciles y en decisiones importantes. Conocimiento. Capacidad que da el Espíritu Santo para entender profundamente las verdades de Dios y de su palabra. ¿Qué distante está ese don de lo que yo tenía predispuesto en mi pensamiento? Para mí el don de conocimiento se refería a lo mismo, a adquirir mucha información. Pero aquí hay una referencia especial, porque esto es para entender las verdades de la palabra. Todo aquel que es capaz de entender la palabra cuando la lee, ya lo desarrolló. Porque en un principio hay que ir aplicándolo. Seguir leyendo aunque no entendamos. Pedirle al Señor entendimiento. Pero cuando usted coge la Biblia y la abre y entiende lo que usted está leyendo, pues sepa que ese don de conocimiento ya usted lo ha desarrollado. Fe. Eso es un regalo. Un regalo del Espíritu Santo. Es una confianza extraordinaria. Pasa los límites de yo creo. Es mucho más grande de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Una confianza extraordinaria en Dios. Una fe fuera de lo común. Sirve para creer y actuar con seguridad en la voluntad de Dios. Una de las cosas más difíciles, de los dones más difíciles de tener y desarrollar es la fe. A veces nosotros oramos por milagros y la gente cree que porque usted oró por un milagro, Dios va a hacer un milagro. O Dios va a hacer el milagro que nosotros estamos esperando. La fe es creer, confiar, descansar, aunque yo no lo haya visto. Es difícil orar por un milagro y usted no verlo realizado
y seguir creyendo. Cuando nosotros traemos una oración, una petición, la mayoría de ellos nosotros no vemos. Nuestros ojos no ven el resultado de nuestras oraciones. Una de las cosas más grandes que pasa con este don es que el tiempo de Dios no está ligado a nuestro tiempo. El tiempo de Dios, Dios no trabaja como nosotros. Yo le pido riquezas al Señor y yo pienso que yo me voy a levantar y me voy a topar $1,000,000 y que lo voy a encontrar, como siempre le digo yo, pónmelo al lado del carro. No tengo que decirle. No, no ha pasado. Sin embargo, Dios sí está obrando. Porque la Biblia lo que nos llama es orar conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que usted le pida al Señor, usted se asegura de decirle, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero ¿cómo mantenemos nosotros esa fe? Eso es un don. Y si usted es de aquellas personas que cree que Dios es el Dios de lo imposible, ese es uno de sus dones. Si usted es de aquellas personas que usted no necesita ver que un paralítico se levante para usted saber que Dios, si dijo que lo iba a sanar, lo va a sanar, ese es uno de sus dones. ¿Y dónde lo vamos a usar? En la congregación, en su casa, con su familia, con sus hijos y al servicio de la iglesia. Ese es mi don. Dios y yo sabemos que yo le creo a Dios. No tengo ninguna duda. Yo no necesito ver nada de Dios. Ya yo vi todo lo que yo tenía que ver. Yo le creo a Dios por lo que Dios ha hecho y por lo que ha dejado de hacer. Yo le creo a Dios porque su palabra dice que Dios es bueno, que Dios es justo y que todo lo que Dios quiere para nosotros es bienestar. Y a mí eso me basta. Sanidad, escúcheme. Capacidad que da el Espíritu Santo para interceder y ver la restauración física de los enfermos. ¿Qué somos nosotros? Intercesores. ¿Qué quiere decir eso? Oramos. Intercesión es una oración íntima con Dios. Es traer una petición, pero en este caso, para una restauración física, de lo que se refiere al cuerpo. Puede ser mental. Oramos mucho por las cargas en este país, ¿verdad? Físico, que trae alivio, consuelo, para demostración del poder de Dios en la vida de las personas. ¿Dónde lo usamos? Igual. En la casa. Yo quiero que usted sepa que la casa incluye su trabajo. Y en la congregación. Donde quiera que nosotros llegamos. Y hay una cosa, y yo se lo voy a decir por experiencia porque me pasa. Me ha pasado y me sigue pasando. A veces nosotros oramos por lo que sentimos. Pero en ese sentimiento tenemos que poder discernir lo que es la voluntad de Dios. Siempre oramos por sanidad. Yo siempre oro por sanidad porque yo sé que Dios es un Dios que sana. Pero independientemente de lo que nosotros le pidamos, es su voluntad. Siempre va a ser su voluntad. Tenemos milagros
Capacidad que da el Espíritu Santo para hacer que Dios obre sobre eventos sobrenaturales que muestran su poder. Ya esto no es sanidad. Estos son otros tipos de milagros. Todas las cosas que para nosotros no hacen sentido son milagros delante de nosotros. Cuando nosotros vemos que estamos a 20 y no hemos hecho el dinero de la renta, y que en un día, en 2, en 3 días, el Señor te manda en trabajo, porque tiene que trabajártelo, para cubrir y completar todos los gastos que usted necesita para su mes, eso es un milagro. El día que usted no va a trabajar porque se siente mal y al otro día dura una semana entera, y en esas otras semanas de alguna manera, yo nunca sé cómo, el día que usted se va a acostar y usted necesita algo específico y usted se levanta y el problema se ha solucionado, eso es un milagro. Pero nosotros estamos muy ocupados y no le ponemos atención. Yo hace un tiempecito ya, tuve unos días que dije que iba a coger vacaciones. Yo me dije a mí misma, estos 3 días no voy a hacer nada. No voy a hacer nada de nada. Nada. Ni voy a orar, una oracióncita así, pero ni voy a trabajar, no voy a atender clientes, no voy a responder llamadas, no voy a hacer nada. Y el primer día de camino al trabajo me chocaron 2 veces, por adelante y por atrás. Oye, y yo dije, oye, qué mal negocio. A mí no me conviene, ni a ustedes tampoco. No nos conviene. Y son cosas que uno da por sentado. Porque de los 365 días, 364 yo voy y vengo tranquilita a mi casa. Y yo no pienso que manejar 1 hora y algo al trabajo, ida y vuelta, ¿verdad? Signifique nada. Mi hermana dice que yo abuso de los beneficios, como de esa confianza que yo le tengo a Dios, porque yo hasta en medio de la nieve, yo cuando me tengo que ir, siempre digo que sea lo que Dios quiera. Nosotros somos milagros vivientes. Todos nosotros tenemos una historia linda de algo que nosotros sabemos que Dios lo hizo. Todos. El próximo don, el don de profecía, es la capacidad que da el Espíritu Santo para comunicar mensajes de Dios con claridad, edificación y dirección. Enseña, exhorta y consuela al pueblo de Dios. Luego tenemos el discernimiento de espíritu. Capacidad que da el Espíritu Santo para distinguir si algo viene de Dios. Tú sabes que nosotros a veces nos topamos con gente a la que nosotros no les simpatizamos. Ellos tienen su mal don y nosotros tenemos el bueno. Ellos tienen su don, pero no viene de Dios. Ellos saben que tú le perteneces a Dios y desde que tú entras a un sitio, todos los ojos de los que son del don malo, que le pertenecen a Satanás y su demonio, se enfocan sobre ti. Inmediatamente empieza una alarma que dice hay problema. Ellos están discerniendo lo bueno en ti. Nosotros también tenemos ese don de discernimiento. Que cuando alguien te habla, tú puedes reconocer si lo que te están diciendo viene de parte de Dios. Pero también puedes reconocer si viene del don del mal. Puedes discernir.
Hay personas que a ti no te simpatizan, que nunca te han hecho nada. Eso es discernimiento espiritual. Eso es un discernimiento del don del Espíritu. Y tú vas y saludas, porque nosotros somos cristianos y somos corteses y hasta lo invitamos a la iglesia. Y somos amables, porque esos son parte, el servicio es parte de los dones espirituales. Pero hay algo en esa persona. Hay algo. Yo tenía una amiga que pasaba siempre metida en muchas situaciones, muchos problemas, siempre tenía su vida agobiada. Y la primera vez que yo fui a su casa, en la puerta había un altar. Ahí estaban todos los cuadros de todos los santos que usted pueda imaginarse. Todo el pasillo, un pasillo largo, lleno de cuadros, 70 velones. Y esa era la entrada a su casa, esa era su decoración. Ella tenía un cuartito donde tan pronto yo entré, yo sentí ese hogar tan pesado. Y empecé a ver esas imágenes. Yo inmediatamente dije, esto. Pero en mi inocencia, por boba, porque yo lo sabía. Había algo en mí que me decía, oye, y yo le oraba mucho al Señor y le decía, yo no sé por qué, pero hay algo raro con esa muchacha. Hay algo raro que hablamos, pero, ¿verdad? Y estamos tratando de hacer amistad e hicimos amistad, pero ese algo raro siempre estuvo. Cuando yo fui a su casa, yo dije, mira, esto es lo raro. Eso es discernir. A veces la gente te habla y mientras ellos están hablando, tú oyes una voz que te dice mentira. Mentira. O sientes algo que te dice no. Como uno cuando uno estaba joven y pensaba que se las sabía todas y los papás de uno mirándolo, oyéndolo, y uno cuento y cuento, que ahora cuento y uno lo mismo. Es discernimiento del Espíritu Santo. El don de lenguas. Todo el mundo ora por ese, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que orar por todos los dones. Aunque nosotros tengamos un don específico, nosotros tenemos que orar por todos los dones. El don de lengua es la capacidad de hablar un idioma que la persona no ha aprendido. La Biblia dice que hay lenguas celestiales y lenguas terrenales. Y las lenguas celestiales, yo le creo a la mitad de las personas que escucho. La mitad de las personas que hablan en lenguas celestiales, yo no le creo. Porque a veces imitamos comportamientos, cosas que hemos visto en otro y lo ponemos como que fue que Dios nos lo dio. No. Hay lenguas celestiales y usted va a poder distinguirlas cuando usted se acople y ponga a trabajar su don de discernimiento. Hay personas que usted las escucha y usted sabe que le están haciendo cuento. Mi mamá y yo relajábamos mucho con el Rambo Saca la Bazooka, que se hizo súper famoso porque repeticiones, ¿verdad? Emulando cosas. Los dones son lindos, pero los dones no nos hacen mejores ni peores que nadie. Ni nos elevan nuestro nivel. O sea, no es un renglón que los dones están por número y que el que tiene el don de lengua es más especial que el que tiene el de discernimiento o el de conocimiento. No funciona así. Si el Señor lo bendice con ese don, bendito sea. Pero si ese no es el que le toca, el que sea que le toque, asegúrese de traerlo a la casa, de ponerlo
al servicio de la iglesia. Y está el don de interpretación de lenguas. Y hay una cosa que yo quiero que ustedes sepan. La Biblia dice, cuando tú tienes el don de lenguas, cada vez que una persona habla en el don de lenguas, porque hay un orden correcto para todo, hay quien interprete. Si no hay quien interprete, el don no es Dios mandando un mensaje a la iglesia. Pero también está que usted, teniendo una conversación con una persona que no habla su idioma, se comunica. Que usted lo entiende y ellos lo entienden a usted. A mí nunca me ha pasado nada de eso, les aclaro. Pero si le pasa, no tiene de qué sorprenderse. Porque es parte de los dones que Dios ha entregado a su iglesia. Cuando nosotros miramos nuestras vidas, yo creo que todos nosotros a veces queremos sentirnos como superhéroes. Luis, ya voy a terminar. Todos nosotros tenemos momentos y nos imaginamos, no me digan por favor que yo soy la única, siendo un superhéroe, salvando vidas, haciendo cosas más allá del entendimiento humano, ¿verdad? Como que uno se ve como que dentro de mi película, yo soy lo mejor, soy lo que más sabe, la mejor en nota, que no es así. ¿Verdad? El superhéroe de la película. Yo creo que dentro de nosotros hay algo, y ese algo es el Espíritu Santo, que nos motiva a querer hacer más, a correr una milla extra. Dice la Biblia que lo bueno y lo malo, la Biblia dice lo bueno, por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no estamos oyendo lo bueno y estamos oyendo lo malo, lo que sea que nosotros estemos oyendo va a crecer en nosotros y va a influenciar en nosotros. Nosotros de manera natural, nosotros los que han aceptado al Señor, porque estos dones todos los tenemos, todo el mundo lo tiene, pero los que lo usan para bien son aquellos que han aceptado al Señor, aquellos que cuando hicieron esa confesión de fe y le dijeron al Señor, yo te entrego mi vida y yo te acepto y yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y ese Espíritu Santo es lo que hace que nosotros sintamos ese deseo de querer ser los superhéroes de la película. No es malo si lo vamos a usar para el bien, para lo bueno, para lo correcto. No es malo. Está bien querer implementar, utilizar, poner a la disposición de los demás las cosas buenas, muy buenas que Dios ha puesto en nosotros. Está bien ser servicial. Vivimos en una sociedad donde usted ve una señora cargando una funda y la empuja porque la va a retrasar para el trabajo. Nosotros estamos llamados a hacer el bien, lo bueno, lo correcto, lo agradable delante de Dios. Hoy me tocó a mí predicar.
Eso fue un chance que yo me corrí. Yo lo que soy es maestra. Pero yo le he pedido tanto a Dios que todo lo que Él quiera de mí, yo se lo voy a dar. Y por eso el Señor me ha sacado de la comodidad de mis clases a prepararme para también poder pararme aquí a dar una prédica. Pero en un principio nosotros éramos los que limpiábamos. Llegábamos chinante y había que limpiar el servicio. Era limpiar, el preparar el café, ¿verdad? Paso a paso. Dios no lo está haciendo conmigo porque haya nada especial en mí, sino porque no me molesta, porque estoy dispuesta a poner a la disposición de Dios cada uno de esos dones que el Señor me ha entregado. Y yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Súbela un poquito, Luis, porfa. Y sobre sus pies, sí, vamos a orar, porque ya los conocemos. Hoy sí vamos a orar por esos dones. Porque el otro día oramos por los dones, pero no sabíamos lo que eran, por lo menos esta parte de ellos, ni para lo que servían. Pero hoy sí. Y yo quiero que usted le diga a usted al Señor, porque esta no es mi oración, esta es su oración con Dios. Padre, si hay algo bueno en mí, lo has puesto tú. Si hay algo bueno que valga la pena en mi ser, lo has puesto tú. Si hay algún deseo bueno en mi corazón, Padre, lo has puesto tú. Nosotros, tu pueblo, Señor, te rogamos, Padre, que inclines tu mirada a nosotros, para que tú veas lo que yo veo desde este altar, Señor. Yo veo un pueblo que quiere servirte. Yo veo un pueblo que quiere servirte. Yo veo un pueblo que está dispuesto a obedecerte. Yo veo un pueblo que quiere trabajar en tu obra, Padre. Y por eso nosotros te suplicamos, Señor, te rogamos que nos llenes de tus dones espirituales. Padre, de bondad, de amor, de comprensión, de pasión. Padre, de conocimiento, de sabiduría, del don de sanidad, del hablar en lengua, del poder entender la lengua, de cada uno de los dones que están escritos en tu palabra, Señor, no solo lo que traímos hoy. Cada uno de los dones que están escritos, Jehová, en tu palabra. Llénanos, Señor. Llénanos. Te necesitamos, Jehová. Te necesitamos, Señor. Clamamos porque sabemos que tú eres el único, Padre, que puede poner esos dones dentro de nosotros, en nuestro ser. Padre, yo te pido que pongas un amor ferviente en nosotros. Enséñanos a amarte. Enséñanos a amarte, Señor. Tú eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Nuestro Señor, nuestro sanador, el Dios que nos limpió, que nos sacaste del pecado y nos trajiste a la luz, el Dios que nos ha apartado, que nos ha limpiado, que nos has cuidado, nuestro Padre amado. Te rogamos, te suplicamos, Señor, enséñanos a amarte.